Hola gente, ¿cómo están? Bueno, buenas noches. Acá estamos un día más pasando por este canal. Acá estoy con mi matecito de poder para compartirlo con ustedes, con alguien que lo necesite, para compartirles una palabra de fe, de esperanza. Recuerden que todo lo que hago yo es con mi testimonio. Quiero glorificar el nombre del Señor y mostrarle a Él los milagros que ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Y bueno, hoy día quería tener una charla con ustedes y si hay alguien que esté pasando alguna necesidad, alguna dolencia, alguna enfermedad, quiero que confíen que para Dios nada es imposible, que si creen, si se lo piden, Él se los puede cumplir. Acá tengo anotado una frase que quería darles, dice: Dios sabe que estás triste, pero Dios hoy te dice, todo lo que sientes va a pasar, tú tienes esperanza y esta oscuridad va a pasar. Llámese como se llame, tu economía, tu enfermedad, tu familia, tu matrimonio, tu tristeza, todo lo que hoy duele va a pasar. Porque tu Padre tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Aprenderás que Dios permite muchas cosas en tu vida, tanto de bendición como procesos dolorosos. Pero esto formará tu carácter, te enseñará a depender solamente de Él y entenderás que sin Dios nada puedes hacer. A veces solo necesitas recordar lo que dice en Isaías 43:2. Eso lo hice hoy día en un videito. Y dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás por el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios, tu salvación. No temas, Dios está contigo. Recuerden que escrito está en la Biblia 365 veces la palabra no temas. Dios nos deja muchas promesas que dicen no teman, no teman, no teman. Busquen de Él, confíen que todo va a estar bien. Y bueno, yo me acordaba leyendo esto cuando yo empecé con el tema de la iglesia. Y yo me acuerdo que iba con mis hijos chiquitos. Me acuerdo que en ese momento los cultos eran a las 7 de la tarde. Perdón. Eran a las 7 de la tarde y terminaban 7 y media y terminaban 11 de la noche, 11:30. Y yo me acuerdo que a veces no tenía ni para el micro, no estaba tan cerca de la casa de mi mamá, la iglesia en ese momento, y yo me iba con mis hijos caminando. Es como decirte, no sé, para mí unas 20 cuadras. Y la verdad que a veces volvíamos los tres solitos, porque mi marido a veces en ese momento no nos acompañaba, porque él estaba muy mal en las drogas. Entonces yo, confiando de que Dios le iba a sacar de ese camino, iba con mis hijos, iba a buscar de Dios, iba a llenarme de fe a través de cada milagro, de cada testimonio que escuchaba, de cada hermano que me daba ese aliento de decir, todo va a estar bien, con Dios se puede, confía. Me enseñaron a orar. Y bueno, yo volvía, me acuerdo, a la casa de mi mamá 11:30, 12 de la noche, y con mis hijos solitos caminando. Yo me acuerdo que iba con el cochecito porque el más chiquito tenía meses, después, bueno, un añito. Iba con él en el coche y con mi hijo caminando, el mayor. Y la verdad que siempre Dios estuvo conmigo, siempre Dios me protegió de todo mal. Me acordaba el otro día, una vez que justo íbamos pasando por un barrio medio peligroso y delante nuestro estaban justo unas chicas que vino un ladrón y les robó el celular a unos centímetros de nosotros. Y la verdad que en ese momento nosotros nos dio miedo y dijimos, no nos vamos a venir más solo caminando por este lugar o a esta hora. Y como el enemigo siempre te pone trabas para que uno no llegue a la casa del Señor, para que uno no llegue a los caminos de Dios, para que uno se aparte por miedo. Y Dios nos los dice en la palabra, no teman, no teman, no teman. Entonces yo le decía a mi hijo, no importa, Dios está con nosotros, Dios no nos va a permitir que yendo encima a su casa nos pase cosas malas. Y gracias a Dios nunca vivimos una situación así, nunca nos pasó nada por el estilo, nunca vivimos alguna situación en la que nos quedáramos traumados o con miedo, porque era muy tarde. Y la verdad que Dios siempre está con nosotros, y más si lo buscamos, más si lo clamamos, y más si vamos a buscar de su presencia, de su salvación. Y yo recuerdo, bueno, que con mis hijos íbamos y ellos a veces me decían, mamá, todos los días, el más grande, todos los días vamos a ir a la iglesia, sí.
es un proceso que a veces tarda, pero llega. Y yo recuerdo que íbamos meses a la iglesia, 3 veces a la semana, después 5 veces a la semana, caminando, con lluvia, con frío. Me acuerdo que íbamos en pleno invierno y a veces vos decís, bueno, alguien nos va a acercar, y a veces no había ni hermanos que nos acercaran hasta nuestra casa, pero y a veces muchos nos veían que íbamos caminando porque pasaban por el mismo lugar. Y después a los meses nos preguntaban, ¿pero por qué van caminando? ¿Porque viven por acá? No, porque a veces no tenía para el micro, no tenía nadie que me llevara, ni de ida ni de vuelta. Entonces íbamos con mis hijos porque no tenía capaz que para el micro, y íbamos caminando, y Dios siempre estuvo con nosotros. A pesar del frío, a pesar del tiempo, porque era muy tarde, Él siempre estuvo con su mano poderosa cuidándonos, cuidando a mis hijos, cuidándome, y no permitió que nunca nos pase nada. Así que quiero que confíen, que no teman, que crean que con Dios todo es posible. Y si están atravesando alguna situación, que puede ser la misma que pasé yo, que estés con alguien que está atravesando adicciones, que estés vos en las adicciones, quiero que sepas que busques de Dios, que te entregues a Él, y que para Él nada es imposible. Él te puede sacar de la peor oscuridad, Él te puede sacar del pozo en el que estés. Confía que Dios tiene el control, que para Dios nada es imposible. Y bueno, y me acordaba de eso, de cómo dice acá, de puedes pasar por los ríos, puedes pasar por el fuego, que yo voy a estar contigo, no temas, y nos lo dice 365 veces, no teman. Entonces quiero que hoy lo pongan por obra, que lo busquen, que clamen a Él, que crean todos los días, a pesar de que hoy nos levantemos con que no tenemos esto, no tenemos lo otro, que confíen que para Dios nada es imposible. Escrito está que si Él le da de comer a las aves como a nosotros que somos sus hijos, no nos va a dar un plato de comida, o como no nos va a dar ropa, calzados. No se preocupen por el mañana, confíen y crean y vivan el hoy. Para Dios nada es imposible. Todo lo que le pidan, Él se lo va a cumplir. Él conoce nuestras necesidades, pero a veces necesita que nos humillemos delante de Él y que le pidamos, Señor, necesito tal cosa, Señor, sácame de tal otra, ayúdame con mi economía, ayúdame con mi matrimonio, ayúdame. Él necesita que tú se lo digas, que tú te entregues a Él y que lo busques, que lo clames, que te pongas de rodillas, que te humilles delante de Él y que le digas, te necesito, sin ti no puedo más, y que busquen de la salvación. Así que bueno, esa enseñanza y ese testimonio quería dejarles hoy, y de a poco me voy acordando cosas que he pasado en este proceso. Y bueno, y quería compartirlas con ustedes porque la verdad que Dios ha sido un Padre amoroso, hermoso en mi vida. Él siempre ha estado conmigo desde que empecé este camino. Nunca me ha abandonado, y todo lo que le he pedido siempre me lo ha cumplido. Todo lo que he necesitado me lo ha dado. Y bueno, y gracias a Dios hoy puedo decir que tengo una hermosa familia, bendecida, firme en la roca, y unos hijos maravillosos que son la gran bendición que Dios nos ha dado. Bueno, quería compartirlo con ustedes, y si están atravesando algo parecido, confíen. Dios tiene el control y para Él no hay nada imposible. Recuerden, no teman, busquen de Él, pónganlo siempre en primer lugar, levántense y pídanle a Él que su presencia lo acompañe, pídanle a Él que esté siempre, que nada le falte, y sobre todo den gracias siempre por un nuevo día. Gracias porque nos podemos levantar, porque podemos abrir los ojos. Gracias porque Él está con nosotros. Nos vemos la próxima. Que tengan un hermoso fin de semana. Y bueno, los bendigo en el nombre de Jesús. Que nada les falte. Nos vemos la próxima. Chau, chau.